Hola, un saludo a La Noche Americana. Hola, soy Juan Carlos Fresnadillo y mando un saludo muy fuerte a todos los internautas y seguidores de La Noche Americana. Pues sí, recibí el guión en Barcelona hace un par de meses y estaba solo yo en un apartamento en Barcelona y tuve que parar de leer el guión a página 60 porque estaba acojonadísimo. Es una historia sobre dos familias en dos lugares diferentes, Madrid y Londres. Son atacadas literalmente por una especie de intruso que de alguna forma va a contarnos o de alguna forma desvelar cómo a veces ciertas amenazas o ciertos peligros que aparecen en nuestra vida tienen mucha relación con nosotros mismos, más que con algo que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Es una historia de intruder sobre la transmisión de los miedos, sobre cómo de generación en generación transmitimos o sea, damos amor a nuestros hijos, pero también transmitimos todos nuestros errores y todos nuestros miedos, ¿no? Mucho tiempo que quiero hacer una película así de género, película de horror. Y pues bueno, ya estando encantado con el guión, sabiendo que lo iba a dirigir a Fresnadillo, que me encanta como director, y sabiendo que había un reparto increíble con Clive Owen y Caris Van Houten y Pilar López de Ayala, pues dije que sí. Para poder construir las imágenes de una historia tienes que estar muy metido ya por lo menos en mi caso, tengo que estar muy metido en el núcleo de la historia, ¿no? Tengo que estar muy metido en lo que se está originando desde el principio, desde las primeras versiones del guión, ¿no? Me ha permitido el hecho de no escribir, me ha permitido tener cierta distancia con la historia, con lo cual he podido de alguna forma también elucubrar y pergeñar y construir mi propio discurso visual al margen de la narración de la historia, ¿no? Y luego fundirlo con lo que aparece en el guión, ¿no? Creo que es una fórmula de trabajo que realmente nunca la había probado, porque todos los guiones, todas las películas que he hecho hasta ahora había participado en los guiones, pero creo que ha sido muy positivo, que es una fórmula que me apetece seguir cultivando. Porque a mí lo que me parece interesante de este guión es que, aunque parezca una película de miedo, no lo es. Para mí realmente es un thriller psicológico y habla de gente de verdad. Y el tema que trata es un tema que a mí me parece universal, ¿no? Que es el miedo un poco al hombre del saco. Pues mira, el proyecto surge surge de bastante documentación. Mi socia y yo, Belén y yo, cuando montamos Apaches, teníamos la intención de hacer películas de género que estuvieran sobre todo basadas en documentación, basadas en hechos reales y que contaran cosas emocionales, ¿no? Cosas que no fueran exclusivamente la idea de dar tu susto o de asustarte por las noches o en la sala oscura, sino de quedarte con una copla que te enseñe a buscar algo dentro de ti, ¿no? Y dentro de esta historia, al menos nos habíamos adentrado muchísimo en la idea de un caso real de un hombre que sufrió un exorcismo de pequeño y que siguió, habiéndolo olvidado completamente, siguió una y otra vez, de forma cíclica, teniendo en su cabeza la misma imagen, la misma idea de algo terrible que le había pasado. Y resulta que había sido en su infancia. Entonces, a partir de esta idea, empezamos a ahondar un poquito en la historia de cómo se crean las fantasías, de dónde vienen los sustos, de dónde vienen las pesadillas. Pero la historia demandaba de alguna forma abordar un mismo problema, una misma amenaza en dos lugares diferentes, ¿no? Y creo que era interesante hacer un contraste entre lo que es la cultura anglosajona y la cultura latina, ¿no? Y cómo ambas culturas se enfrentan a un problema de manera y con un ángulo diferente, ¿no? Y bueno, soy latino, pero también he sido criado mucho dentro de lo que es la cultura anglosajona, con lo cual esto también me permitía un poco indagar en mis influencias, ¿no? y en mis influencias y por otro lado en mi propia cultura, en la cultura en la que he sido criado, ¿no? A mí siempre me gusta intentar llevarlas a un terreno, aunque sea de miedo, a un terreno como más real.
Pero te digo, esta película es mucho más sutil en ese sentido de que sí, yo creo que tenía que ser una película donde todos nos podamos identificar. Por eso creo que los decorados tenían que ser dentro de lo que es de engañar un poco al espectador, que piense durante bastante tiempo que está viendo una película de miedo, que al final se dé cuenta y retrospectivamente se dé cuenta que lo que ha visto es una película realmente que retrata algo, bueno, que nos podría pasar a todos. Desde el principio tuvimos muy claros los actores, esa es la verdad. Eso no es chulería, es que realmente veíamos esta historia, un superhéroe a lo Hitchcock, que se iba quebrando, y veíamos a Clive Owen, que yo trabajo, por ejemplo, en Children of Men o en la película de Spike Lee, The Inside Man, nos pareció fantástico. Y teníamos muy claro también a Daniel Brühl, esa figura un poco de cura Erasmus. Pues una experiencia, la verdad. Es la primera vez que hago de cura, pero me ayudó un jesuita, un hombre muy simpático, que sí, que me ha enseñado todo lo que se tiene que saber siendo cura. Fui a comer con 12 curas aquí en Madrid, con jesuitas, y entrando un poco en ese mundo, porque es algo muy, muy lejano. Pero son uno de esos personajes que una vez en la vida tocan, ¿no? Yo como alemán, lo de nazi ya lo he hecho. Pues una vez hay que hacer de malo, una vez hay que hacer de, yo qué sé, de tío romántico, y una vez hay que hacer de cura. Es un proceso al que llegamos cuando ya tenemos una versión más o menos clara de la historia, ¿no? Ahí empezamos ya a discutir cuál es el concepto del casting, cuál es la foto, cuáles son el tipo de interpretación que buscamos, los rostros, etc. Es un proceso, yo te confieso, de los más apasionantes, ¿no? Ir construyendo la fotografía de los personajes de la película, ¿no? Y bueno, Clive Owen fue una opción inmediata, ¿no? Necesitábamos a alguien que tuviera el aspecto de un hombre común, que de repente es sometido a una situación extraordinaria, ¿no? Y terrorífica, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el aspecto un poco de héroe que tiene Clive le venía muy bien al personaje de la familia inglesa, ¿no? Tuvimos la gran suerte de que se leyó el guión y le gustó y decidió participar en la historia, ¿no? Con lo cual, por ese lado, fantástico. Luego, por otro lado, buscaba un cierto contraste en la propia familia inglesa. Por esta cosa que me parecía curiosa en la película de gente sin raíces, ¿no? Y su mujer decidimos que finalmente fuera una mujer que dentro de Inglaterra pues, es una inmigrante, ¿no? Que fuera una holandesa, ¿no? Que vive en Londres y que se ha casado con este señor. Pero de alguna manera ella no pertenece a ese sitio, ¿no? Y esto nos llevó un poco a buscar a alguien, a una actriz europea que nos apasionara. Y bueno, hace unos años recuerdo que vimos, Enrique y yo, mientras rodábamos 28 semanas, vimos The Black Book, la película de Paul Verhoeven, y la interpretación de Carice Van Houten nos dejó fascinados, ¿no? Entonces, desde el primer momento fue un nombre que lo trajimos, lo pusimos sobre la mesa y realmente la combinación con Clive era fantástica. Incluso en castellano, porque mi idioma es el alemán, entonces me resulta más fácil hablar en alemán, pensar en alemán, contar chistes en alemán y soñar en alemán. Y después de un par de semanas empiezo a soñar también en castellano, y cada vez pues me parece más fácil. Pero trabajando siempre cuesta un poquito más. Pero me encanta trabajar en otros idiomas porque cambia el estilo de actuar, ¿no? Porque, por ejemplo, en castellano mueves mucho más las manos que en el alemán. Los alemanes estamos más así, hablamos más así. Hablas más rápido, incluso cambia la voz. Puedes expresar ciertas cosas de otra manera. He tenido la suerte de que con la película anterior, con 28 semanas después, hice un poco la mili con ese tema del inglés, ¿no? Entonces, bueno, ya me siento, te diría, igual de cómodo rodando en un idioma que en otro, ¿no? En 28 semanas fue duro porque realmente era mi primera película, ¿no? Y además era una película tan intensa y tan salvaje que se hizo extenuante por momentos, ¿no? Pero me permitió superar una barrera idiomática que en ese sentido le estoy muy agradecido, ¿no? Muchos de estos directores, curiosamente, beben más de fuentes de metacine, o sea, de fuentes cinematográficas, que de fuentes reales.
lo ideal desde luego es combinar las dos cosas, ¿no? Pero tengo la sensación de que esos directores saben más de cine que yo, por ejemplo. Conocen mucho más el cine y las imágenes y lo que quieren conseguir. No te voy a decir que los directores de antes, que eran sabios, sino que los directores de siempre, porque la cultura que tienen es brutal. El acceso que tienen a imágenes es el mayor que ha habido nunca en la historia.